Muy buenos días, padres de familia, chicos, que el Padre les bendiga enormemente, un abrazo a la distancia. No se olviden pues de ayudar en casa a sus papis, hacer las cosas, distráiganse en familia, vean actividades conjuntamente para que puedan pues realizarlas entre familia. Con nuestro tema que nos toca de estudios sociales, nos habla acerca del Ecuador en el contexto mundial. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla acerca del concepto de aldea global. ¿Pero qué es esto de aldea global? Este término fue creado por Marshall McLuhan. Este señor dice que la humanidad funciona como una aldea. ¿Qué es una aldea? Una aldea es como decir un pueblito, ¿verdad? Y si nosotros vivimos en un pueblito, todos nos vamos a enterar de lo que sucede en ese pueblo, ¿sí? Dice que, por ejemplo, nosotros aquí en Pelileo estamos y a veces vivimos hasta un poco lejos del centro, pero nos llegamos a enterar de lo que pasa en el centro. Pero ¿por qué pasa esta situación? ¿Por qué se da esto? Miren los elementos de la aldea global. Dice el primero, es un mundo interconectado con mayor acceso a la información. Todos tenemos acceso ahora al Internet, ¿verdad? De diferente manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora por la situación, por la emergencia que estamos pasando, nosotros no podemos acercarnos físicamente, que es lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero cuando no estábamos en la emergencia, ¿qué pasaba? Muchas veces solo ocupábamos el Internet o los medios de comunicación para acercarnos a nuestros seres queridos, pero no nos acercábamos físicamente. Y ahora que estamos pasando esta emergencia, muchos queremos acercarnos a las personas, pero no podemos. Dice también que muchas regiones del mundo, mire, todavía hay muchas regiones en el mundo que no tienen este acceso a la tecnología, no tienen esta posibilidad de tener al 100% o tal vez ni la mitad de lo que nosotros tenemos en base a la tecnología, tomando en cuenta que nosotros somos un país subdesarrollado, un país que todavía nos falta mucho más para ser nosotros algo muy capaz en nuestro país, en hacer muchas cosas como por ejemplo Estados Unidos. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca de estas potencias. El mercado de bonos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Dice que es un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o cualquier persona puede vender o adquirir, dice. ¿Qué va a vender o adquirir? Dice, para reducciones de gases de efecto invernadero. Ustedes miran la imagen que hay una oferta, acá hay una demanda que son los gobiernos, compra, venden, ¿verdad? Pero ¿qué es esto de reducir los gases de efecto invernadero? Es para nosotros poder reducir, dice, la quema de gasolina, el petróleo y el carbón, que es lo que produce la contaminación a nuestro planeta. En la misma página, en la pregunta número 3, nos habla acerca, dice, la situación del Ecuador en el contexto de la aldea global. Vamos a dar un ejemplo. Dice que el Ecuador no ha generado industrias ni ha aumentado, dice, industrias desde la colonia en donde se dé la producción agrícola para competir en un mundo globalizado. Nosotros no tenemos muchas herramientas para poder competir con otros países, a pesar de que nosotros exportamos muchos productos, pero nosotros no tenemos esa capacidad todavía para poder desarrollar esta idea en general. Tampoco dice que se ha hecho desarrollos en la comunicación y la información, tomando en cuenta de que otros países tienen mejor comunicación e información a nivel obviamente de la tecnología. En la siguiente página, en la página 60, en la pregunta 1, nos dice que señalemos las afirmaciones correctas acerca de este contexto económico que se da en el país, ¿sí? Entonces, para lo cual dice que, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Se pierden muchos empleos, obviamente por la quiebra de las empresas, ¿verdad? Quiebra empresas, que es lo que está pasando nosotros ahorita.
Hay muchas empresas que están cerrando, muchas empresas que necesitan disminuir el personal porque no hay cómo sustentar, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede también? También se deteriora la calidad de vida. Por ende, nosotros tenemos que limitarnos a hacer diferentes gastos que antes teníamos, ahora nos limitamos a hacer, ¿verdad? Y también se aumentó, dice, en esa época el desempleo del 10,73%. Imagínense que más o menos estamos pasando una situación parecida en este contexto que estamos nosotros viviendo, pero en ese entonces era por diferentes situaciones, no era por la pandemia que estamos pasando, ¿sí? En la siguiente pregunta, en la pregunta 2, dice, defino qué es subempleo y pongo un ejemplo. ¿Qué es subempleo? Es como que una persona no tiene un trabajo con un ingreso seguro. O sea, es una persona que no recibe un sueldo mes a mes. Como por ejemplo, una persona que vende café con empanadas en la calle, ¿verdad? Habrá días que la señora venda, habrá días que venda más, habrá días que venda menos, ¿verdad? Por eso es un subempleo, porque no cuenta con un ingreso seguro. Porque al final del mes, la persona no puede decir, yo tanto gano al mes, porque es muy incierto lo que ella pueda vender, ¿verdad? En la pregunta 3 nos dice que completemos el recuadro acerca de las remesas de los migrantes en el 1991, en el 2000 y en el 2007. Esta información también la tienen en el texto, ¿sí? La pueden leer y si no, ahí les dejo de igual manera. Pues miren cuánto fue ingresando año a año e incluso fue aumentando tras año, tomando en cuenta que las remesas fueron utilizadas primero para necesidades básicas, luego para mejorar la vida y por último estas remesas ayudaron a la economía del país porque ingresaba y obviamente pues las personas gastaban, invertían dentro del país. En la página 61, en la pregunta 4, nos dice ¿cómo contribuyeron las remesas de los migrantes para enfrentar la crisis financiera en 1999? Mire, ¿qué pasó? Disminuyó la pobreza. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que emigraban eran personas pobres que querían salir adelante, que no tenían posibilidades aquí, ¿sí? Y estas personas más se dieron de la provincia de Azuay, de Cañar y de Loja, miren, de la sierra. Entonces ellos dice que en el año 2007 las remesas de los migrantes superaron el ingreso de las exportaciones de banano, cacao, camarón y atún. O sea que imagínense, si de ingreso de estos productos que nosotros vendíamos o exportamos, en ese entonces dice que las remesas, el dinero que ingresaba de los migrantes de otros países para nuestro país, para las personas que vivían aquí, sus familiares, dice que fueron mayores, fueron mayores a los ingresos de las exportaciones que había. En la pregunta 5 dice que leamos el contexto de ahí y que pongamos nuestra opinión. Con todo les dejo una pequeña opinión que dice, con el dinero utilizado para pagar la deuda externa se podría haber invertido en salud. Hubiese habido recursos para la educación durante 50 años con lo que se pagó en ese entonces. Y en la última pregunta dice, explico con mi palabra lo que yo entiendo por carta de intención. De igual manera, pues en nuestro texto tenemos este término de la carta de intención que ustedes pueden leer, pero de igual manera dice, consiste en una serie de requisitos y condiciones para asegurar el pago de los créditos que otorgan a otros países. Nos ayuda, dice, para asegurar el pago de otros países que hacen a los países subdesarrollados. Bueno, mis chicos, les motivo a que sigan leyendo también pues estudios sociales, que vean los links también que se les envía para que sea un poco más de refuerzo y ustedes puedan entender acerca de la historia y también vayamos relacionando pues con la actualidad. Un abrazo a la distancia, mis chicos. Gracias mi Dios por cuidarme siempre. Tengan esta frase siempre presentes. Un abrazo a la distancia.